Luz, licenciada. En este momento vamos a proceder a realizar lo que es la exposición sobre las realidades sociales, políticas, culturales de la filosofía de la educación contemporánea. En este caso va a ser sobre la temática el hombre como persona. Nuestro equipo está conformado por su servidor, Kevin Isaías Díaz Leiva, Esmeralda Lisbeth Orellana Chacón, Jacqueline Alejandra Rivas Argueta, Ángela Yamilet Cerón Velasco, Judith Yamilet Reyes Sandoval. Como primer punto vamos a presentar lo que es la realidad cultural. Es importante hablar de la realidad cultural en la temática El hombre como persona. En este apartado tomaremos el área de la realidad cultural en la cual el hombre tiene diferentes áreas en donde se desarrolla. Cada persona está ligada a una naturaleza. Mediante esto, se desempeña en un mundo que lo rodea adquiriendo costumbres y tradiciones. La cultura trasciende en tanto que destaca otra área donde el hombre como persona se define en la totalidad de la realidad. Tenemos dos aportes que lo señalan Marx y Sartre, en donde nos señala que el hombre está definido por sus actos, su sociedad y el tiempo. Y dentro de una cultura el hombre elige tal libertad en optar su propia cultura u otra. Así lo vemos hoy en día en la elección que definirá la persona que es. También podemos mencionar que Sirau considera que solo una persona creadora de valores puede superar las cosas. Además, existir resulta que valen. Cuando una persona comprende y realiza su valor y se identifica como un ser axiológico, comprende la libertad creadora de uno mismo, con la ayuda de los demás. Y también, cuando hablamos de cultura, debemos hacernos creadores de aquel valor como persona. No debemos de fundamentar de valores que no nos definirán como la persona que somos o queremos ser. Tomando en cuenta la realidad cultural, vamos a ver en este apartado tomar una relación que tiene el hombre y la cultura. Es algo que siempre ha estado en el transcurso de la historia. Han sido las leyes de la vida para el hombre, también porque el hombre necesita conocer esta ciencia o también llamada teoría para poder tener carácter y poder comportarse y ser ejemplar en el transcurso de la vida. El centro o el núcleo de esta discusión es si el hombre como creador de cultura, que debería ser, puede modificarla y dirigirla. Es la primera creación humana que se ha rebelado contra su creador. Ella es quien modifica al hombre y lo lleva por donde quiere. Podemos decir también que el hombre crea su cultura. ¿Por qué? Porque ninguna cultura puede existir sin una sociedad. Por la misma razón, no puede haber una sociedad carente de cultura. Quiere decir que cada sociedad tiene que tener su cultura. Podemos decir también que la cultura alude al modo de vida de una sociedad dada. Una sociedad se refiere a los sistemas interrelacionales que ponen en contacto a los individuos que comparten una cultura en común. El hombre es el único ser vivo que puede construir y construye su futuro individual. El individuo, podemos ponerlo en este caso como hombre, es el resultado de la evolución sociocultural. Gracias al lenguaje aparecen diferentes formas culturales de relación con la naturaleza y con otros. El hombre es decir, una diversidad de culturas que pueden ser tanto culturas materiales y también culturas sociales. La sociedad salvadoreña carga con un sinnúmero de problemas económicos, sociales, ambientales, uno más complejos que otros. Todos ellos en su conjunto hacen que tanto la vida individual como la convivencia colectiva sean sumamente difíciles. No hay que hacerse ilusiones, los problemas que agobian a los salvadoreños no pueden ser superados de una sola vez ni en el mediano o corto plazo. Por ejemplo, El Salvador, un pequeño país en el istmo centroamericano, está siendo azotado por una implacable guerra entre pandillas rivales, que son MS-13 y 18 revolucionarios, volviendo a nuestro país en un escenario sangriento, lleno de violencia, donde las tasas de homicidio están dentro de las más elevadas en el mundo. Su pandilla dominante es amenazada de migración por las extorsiones a los salvadoreños,
por tanto asesinato, y ellos se ven obligados a huir de lo vivido, poniendo al Estado salvadoreño a desarrollar estrategias para prevenir la violencia. Hoy en día se han implementado de la siguiente forma, como rehabilitación o reinserción de pandilleros a la sociedad, así como el desarrollo de programas en comunidades marginales. La violencia en nuestro país se debe al éxito como a los fracasos de los acuerdos de paz. El gobierno cambió de manos, las estrategias de seguridad han persistido e incluso mejorado. Detenciones masivas, encarcelamientos, autoridades de otros países, por ejemplo, Estados Unidos han unido fuerzas con nuestro país comprometiéndose a erradicar la violencia y pandillas. En El Salvador, una de las realidades que más afecta a la sociedad es la delincuencia, debido a que el hombre se ha convertido en el peor enemigo de él mismo. Puede sonar contradictorio, pero es la realidad que viven a diario los salvadoreños. Muchas personas no tienen tranquilidad ni en sus hogares, debido a las extorsiones, robos, asesinatos y muchas cosas que pasan a diario en el país. ¿Dónde están estos hombres? ¿Serán personas en realidad o son personas que trabajan a causa de maldad y así son felices? ¿Sus valores dónde están? La sociedad actual está dividida en dos grupos, personas buenas y personas malas, aunque en muchas ocasiones las personas malas se hacen pasar por buenas, dando promesas de velar por el bienestar de la ciudadanía y no practican sus valores bajo este enfoque de ser personas humanas antes de hombres. Y sí, ser hombres, pero de bien, no robar a la gente de lo poco que tienen, no tomar cargos que saben que no cumplirán. Eso deja mucho que desear y así se dicen llamar personas. Parte de la sociedad es culpable en cierto modo, debido a que callan de todo lo que les pasa, pero lo hacen por miedo, debido a que son amenazados con quitarles la vida o a sus seres queridos y ceden a lo que ellos les piden. El Salvador y su gente son un gran país que a diario se enfrentan con situaciones como estas en la mayoría de familias y negocios con las famosas extorsiones. La única esperanza que tienen estas familias vulnerables es que algún día se les haga justicia por la intranquilidad a la cual estas las están sometiendo con abusos a sus derechos. Es necesario hablar acerca de la realidad política que está viviendo nuestro país actualmente, siempre enfocado en las ideas que da el apartado del hombre como persona en las diferentes filosofías contemporáneas. Primeramente hay que destacar que la política se refiere en gran parte a la organización de las sociedades y los gobiernos de estas, y a las personas que buscan dirigir una nación o estado, bajo sus principios o ideales, siempre alegando buscar lo mejor para su país. Dentro del apartado de el hombre como persona se encuentran algunas ideas que aportan a la idea de la política y de cómo ésta debe desarrollarse, pero se tomará como idea principal lo que la bibliografía menciona como libertad. La libertad es una de las más grandes facultades que aún tiene el hombre para decidir sobre sí mismo y sobre lo que más le conviene. Para Descartes, la libertad es el libre albedrío, la facultad para decidir qué hacer, qué elegir, a dónde ir, cómo estar, con quién estar. Para Spinoza, la libertad es el ejercicio de la necesidad, es decir, que el ser humano actuará de acuerdo a lo que necesite, a eso lo llamará libertad, o sea, que elegirá lo que necesite, lo que más le convenga y lo que para él sea mejor. Con base a lo dicho por estos dos grandes genios, se puede asegurar que el ser humano buscará lo que más le convenga, y así lo hará una nación entera. El Salvador es una nación que por años ha sufrido debido a las personas sin escrúpulos y sin valores que han llegado al poder con promesas falsas y en ocasiones hasta con amenazas. Estos hombres fueron proporcionados por dos partidos políticos dirigidos por empresarios y por personas que buscaban únicamente enriquecerse a costa del pueblo. Después de 20 años de corrupción, estafa y falta de protección proporcionados por Arena y 10 años de pactos con pandillas y robos descarados
el pueblo salvadoreño empieza a darse cuenta de las malas elecciones que hicieron en el pasado, a pesar de su libertad, a pesar de cómo pensaban libremente. Esas personas hicieron pensar con falsas promesas que ellos harían lo mejor por el pueblo. La historia nos ha enseñado que no fue así. Elecciones que hicieron en el pasado fueron catastróficas. Esto ha demostrado que con la reciente elección de un nuevo presidente, que no pertenece a ninguno de estos dos partidos y que ha demostrado no ser igual a los presidentes anteriores. El pueblo hizo uso de su libertad para escoger a alguien que sí lucha por ellos y que demuestra su interés por seguir adelante. La más grande muestra de la influencia de la libertad en el ámbito político son las elecciones de un pueblo por sus gobernantes. Hoy en día vemos a personas que se están liberando, que están hablando por sí mismos y que están diciendo alto a la corrupción. Así es la realidad política que vive El Salvador.